Hola, en este video nos vamos a encargar de hablar un poquito sobre el segundo teorema fundamental del cálculo y obviamente lo vamos a demostrar. Pero para irnos como que siendo amigos de él, pensemos, nosotros hasta el momento hemos estado encontrando integrales definidas en un intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, hasta ahora, hasta el momento, vamos a llamarlo así, nosotros hemos encontrado esto, la integral de a de f de x, que según ya con todo lo que demostramos, pues geométricamente lo que esto representa es simplemente el área bajo f de x, ¿verdad? Obviamente aquí teniendo en cuenta que obviamente puede ser un área negativa, entre comillas, si la función es negativa, ¿verdad? Pero al final lo que esto me va a devolver es un área neta. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros en lugar de estar trabajando con límites que son números reales, trabajamos con una variable? Por ejemplo, ¿qué significa? Voy a venirme a esto. Significa, ¿sí? Esto, la integral de a x de f de t de t. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, o sea, si nosotros hacemos lo mismo, lo que ya sabíamos de esto, yo sé que esto es f de b menos f de a. Por lo tanto, al hacer esto sería la primitiva respecto de x menos la primitiva evaluada en a. Nada nuevo, pero ¿qué está dándome eso? Entonces, para ayudarnos a entender lo que esto nos está brindando al final de cuentas, quiero que hagamos el siguiente ejemplo. Consideremos la siguiente función. Consideren. Obvio, aquí no he planteado nada, aquí solo vamos como que introduciéndonos a esto. Consideren que mi f de x para mí representa la integral de 0 a x, en este caso, del coseno de t, todo esto respecto de t. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que si nosotros venimos y le encontramos la primitiva, pues tal y como hemos aprendido, ¿sí? Haríamos primitiva del coseno, pues es el seno. Entonces nos quedaría el seno de t, todo esto evaluado de 0 a x. Que a la hora de evaluarlo, esto nos va a quedar que nuestra primitiva en términos de x simplemente va a ser seno de x menos seno de 0. Pero en este caso el seno de 0 pues es 0, y entonces nuestra primitiva nos queda simplemente seno de x. Entonces, ¿qué nos dio esto? Vamos a interpretarlo de diferentes formas. Nos da una ecuación general para poder determinar el área bajo la curva de 0 a x, siendo x cualquier número real, o vamos un poquito más allá. Seno de x. Seno de x es la de qué función? Muy bien, coseno de x. La función que tienen originalmente. Entonces, esto me empieza a dar esa relación que existía entre la primitiva, su derivada, ¿sí? Y entonces, a este proceso es al que se le conoce como la integración, ¿verdad? Pero ya no la integración definida, sino que la integración sobre una función. Pero no me quiero adelantar, o sea, vamos a formalizar toda esta situación porque esto me va a servir para algo más adelante. Esto es poderoso, ustedes. Y ahora sí, lo que nos dice el teorema. Esto fue como una intro para entender lo que nos dice el teorema. Nos dice lo siguiente. Sea f, ¿verdad? Y esas son las condiciones que tiene que tener la función continua en un intervalo i, que básicamente en un intervalo i, lo voy a poner aquí, que es abierto, que contiene a. ¿Sí? Bajo estas condiciones, vamos a decir que entonces la derivada respecto de x de la integral de a x de f de t de t, ¿a quién debería de ser igual? ¿Sí? Y este teorema así tan simple y sin gracia es potente, ¿sí? Y trae muchas cosas atrás. Esto que está acá, ¿a qué va a ser igual? Pensemos, ¿sí? Y voy a hacer la demostración para ver a qué nos queda igual. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Entonces voy a agarrar mis colorcitos para que se vea mejor. Y voy a decir
decir acá, no tengo muchos colorcitos, vamos a partir de esto, ¿sí? Esta la vamos a llamar la parte 1. Y en esta parte número 1, nosotros tenemos la integral de a x de f de t de t. Con lo que nosotros ya sabemos, pues simplemente es la primitiva, ¿no? O sea, la primitiva evaluada en x menos la primitiva evaluada en a. ¿Sí? Nada nuevo. Ahora vamos a irnos a la segunda parte. En esta segunda parte, 2, ya le vamos a calcular la derivada a esto. O sea, la derivada respecto de x a lo que acabamos de encontrar. Es decir, la derivada de f de x menos f de a. Entonces pensemos, estamos derivando respecto de la variable x. Eso quiere decir que la derivada respecto de x es simplemente f' de x, pero recuerden que f de a es un número real. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Menos 0. ¿Sí? Pero entonces, miremos esto. ¿Quién es la derivada de la primitiva? Muy bien. Esta derivada de la primitiva no es más que nuestra famosa f de x. ¿Sí? Entonces, todo esto es igual a f de x. ¿Sí? Ven. Quiero que expandan su mente un ratito, que piensen. ¿Ven la importancia de esto que acabamos de hacer? ¿Sí? Aquí estamos viendo justamente otra forma en cómo podemos escribir lo que escribíamos antes, lo de la primitiva, lo de la derivada, ¿sí? La relación que había entre estas dos. Y aquí ya las podemos entonces ir encontrando la primitiva. Es decir, cuando a mí me piden una integral, lo que me están pidiendo es la primitiva de la función. Eso es todo. Fin del problema. Fin de la magia de este segundo teorema fundamental del cálculo. Pues, segundo, no sé si es parte 2 o es segundo, pero bueno, de esta segunda parte del teorema fundamental. Eso quiere decir entonces un par de cosas. Pensemos. Voy a borrar esto que tengo de este lado. Este sería como el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Le vamos a llamar aquí TFC. Parte 2, o segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces miremos acá. ¿A qué debería de ser entonces la derivada respecto de x de la integral de 0 a x de la raíz de t cuadrado más 1, todo esto de t? ¿Sí? Y aquí está lo bonito, ¿verdad? Y entonces aquí esto debería de ser automático. Muy bien. ¿Cómo? Tal como vimos aquí en el teorema, esto me devuelve f de x. ¿Quién es f de x? Es esto mismo, solo que no va a depender de t, sino que va a depender de x. Fin del problema. O sea, esto es fácil, ¿no? Esto simplemente es raíz de x al cuadrado más 1. Dificultad del ejercicio, nula. ¿Sí? Entonces la derivada respecto de x de una función que está evaluada de a x, ahí sí me devuelve f de x. A ver, un par de ejemplos más que tengo preparados. Ok, miremos estos 6 ejemplos que tenemos acá. Pensemos. Esto, ¿a qué debería de ser igual? La integral de a b de f de x, la derivada respecto de x. Vamos por partes. Esto que está aquí adentro, ¿qué les devuelve? La integral de a b. Muy bien, esta me devuelve un número real. ¿Y cuál es la derivada de un número real? Es 0, ¿verdad? Entonces, cuidado con lo que tenemos acá. Miremos esta otra. ¿Quién me devuelve la integral de a b de f de t de t? Me devuelve un número real. Entonces, vamos por pedacitos. Primero analizo lo de adentro, me devuelve un número real, y la derivada de un número real simplemente es 0. ¿Sí? Miremos esta otra. ¿Qué nos devuelve esta otra? La integral de 1 a x de f de t de t, y todo esto derivada respecto de x. Aquí no hay problema, ¿verdad? Porque cuando yo evalúe, me va a quedar f de x y luego me queda la primitiva. O sea, si no me creen, pues démosle despacito, ¿no? Todo este primer pedazo lo voy a ir copiando aquí, miren. Derivada respecto de x, y voy a poner esto acá. Nos queda la primitiva f evaluada en x menos f evaluada en 1. ¿Sí? Pero si yo vengo y derivo todo esto, pues me doy cuenta que la derivada de esto es una constante, y simplemente lo que nos devuelve todo esto es f'
de x. Esta ya se fue porque es un derivada de una constante. ¿Y quién es la derivada de f'? Muy bien, eso simplemente es f en términos de x. Ahí sí puedo usar el teorema, no hubo ningún problema. Miremos esta otra. ¿Qué cambia acá? La derivada respecto de z de la integral de 4z de x al cuadrado de x. Pues hagámoslo despacito, aunque yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? Muy bien. Todo este pedazo de aquí para acá, lo que nos está devolviendo es lo siguiente. La derivada respecto de z de, aquí nos quedaría la primitiva, ¿verdad? De todo esto, que en este caso nos quedaría 1/3 de x al cubo, evaluado de 4 a z, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo exactamente con los números, ¿verdad? Aunque creo que ya lo tendrían que haber visto de un solo. Esto, obviamente, va a ser igual a calcular la derivada respecto de x de, evaluamos la función en z, pues simplemente nos queda aquí 1/3 de z al cubo menos la función evaluada en 4, que sería 64 tercios. Podría simplificarse, pero no me interesa eso. Si yo derivo todo esto, esta es una constante, así que pues desaparece y simplemente nos queda la derivada. Uy, miren, ya cambió todo aquí. Respecto de z de lo que nos quedó ahí. Entonces, derivada de esto, si se dan cuenta, nos queda z al cuadrado menos 0, ¿sí? Que era lo mismo que habíamos visto aquí. Me devuelve la función en términos, si tengo la integral de un número a x de f de t, o de f de z, o de cualquier variable, me va a devolver la función en términos de este límite que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por eso si aquí me devuelve de un solo, z al cuadrado. Así es fácil, ¿no? Pudieron haberlo visto directo o lo pueden ir haciendo. ¿Qué pasa en este caso? A ver, ¿qué se les ocurre? Voy a poder llevarla a esta forma. La voy a llevar a esta forma para que lo vean. Entonces, por las propiedades de la integral, esto es lo mismo que yo escriba menos la integral de a x. Acuérdense que puedo cambiar el orden si le pongo signo menos de f de t. Eso quiere decir entonces que yo puedo sacar el menos incluso de aquí y nos queda la derivada respecto de x de la integral de a x de f de t. Pero entonces, todo esto, si se dan cuenta, es lo que nos dice el teorema. Todo esto es f de x, ¿verdad? O sea, todo esto de acá hasta acá, ¿verdad? Y nos queda un signo menos, así que esto es lo mismo que yo escribo, menos f de x, ¿verdad? Entonces, ahí utilicé este segundo teorema y lo hicimos ya de un solo con 6 ejemplos. Hicimos la demostración, hicimos de todo en este video, pero este teorema es potente, y lo voy a retomar más adelante por la importancia que esto tiene para otras cosas que vamos a hacer en el futuro.